Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos. Les doy la bienvenida a un capítulo que fue grabado en las instalaciones de Uniandinos, es decir, de la Asociación de Egresados de la Universidad de los Andes, aquí en Bogotá, donde nos invitaron a participar en una franja cultural muy interesante y que les recomiendo muchísimo revisar, como lo es Lecturas Compartidas, a cargo de Carlos Jaime Fajardo y que se desarrolla en la sede de Uniandinos cada primer miércoles de mes. Agradezco la invitación de Carlos y también la de Tatiana Ruth, directora de Cultura de Uniandinos, porque fue allí donde pude hablar con un autor que hace mucho quería hablar y que queríamos traer aquí al programa, como lo es Miguel Ángel Manrique, quien es ampliamente conocido en los circuitos bogotanos de talleres de escritura creativa y un gran profesor de escritura, quien publicó recientemente la novela Love en una editorial independiente que también celebramos mucho acá, como lo es Taller de Edición Roca. Ahora bien, Love de Miguel Ángel Manrique hace una cosa que a mí pues me gustó mucho, que en primer lugar es volver a los 90, que yo últimamente extraño muchísimo y estoy seguro que muchos de ustedes también, pero también hace una novela que obliga a un cambio de sensibilidad, a un cambio de visión para poder visitarnos a esas otras formas como fuimos y como habitamos el mundo, es decir, cuando nos comparamos y nos contrastamos con aquellos que fuimos. Love cuenta la historia de Braulio, un romántico estudiante de los felices años 90 que viaja a la vibrante ciudad de la desolación con la ilusión de convertirse en poeta. En su búsqueda descubre la ciudad, hace nuevos amigos, acepta todo tipo de trabajos para sobrevivir, lucha por encontrar su voz literaria y conoce a Love, una artista que transforma su mundo. Love muestra el significado de la amistad, revela la fuerza de la poesía, expresa la dificultad del amor y refleja la fragilidad de ser extranjero en un país y en un momento considerado como el final de una época y el comienzo de otra. Esta ciudad de la desolación de la que nos habla la contratapa es también la ciudad de Barcelona y que de alguna forma aquí Miguel Ángel hace referencia a eso, a ese momento, esa generación de escritores colombianos que vivieron en la ciudad de Barcelona a finales de los 90 y comienzos del 2000. Miguel Ángel Manrique nació en 1967 en el Carmen de Bolívar, obtuvo el Premio Bellas Artes de Cuento Hispanoamericano Nelly Campobello en 2019 en México por Las Preocupaciones, obtuvo el Premio Nacional de Novela 2008 del Ministerio de Cultura de Colombia por Disturbio, es autor de La Mirada Enferma, Sobre la Escritura, San Mateo y el Ángel, Salomón Lerner, Empezar de Nuevo y Ellas se están comiendo al gato. Así que sin mayores preámbulos, bienvenidos. Bueno, pues Miguel Ángel, no sé si ya te dijeron bienvenido, pero bienvenido. Ya Carlos me dio la bienvenida y gracias Camilo y gracias Carlos Jaime por la invitación. Me alegra tener esta conversación aquí con ustedes dos. Esto para mí es, digamos, parte de la tarea, parte del trabajo de poder conversar sobre mi libro. Así es. También quiero agradecerle a Carlos la oportunidad de estar acá, de parte de Paredro, que los invito a escuchar, es mi podcast de literatura, a Tatiana, y por supuesto estar en un lugar como Uniandinos, siendo uniandino, y con todo lo que implica, y para hablar además, Miguel, contigo, que nunca antes habíamos hablado, entonces también eso me emociona un montón, y además sobre una novela, como ustedes ya, bueno, ahí están todas, y ya estoy seguro que al final la tendrán. Una novela que creo que tiene una fórmula muy bien realizada para devolvernos en el tiempo y creo que leyendo tu novela volví a sentir algo que sentí ya ayer, que extraño mucho los 90s. No sé si ustedes extrañan, pero yo cada vez extraño más los 90s. No quiero decir que ahorita estamos mejor, porque creo que cuando uno dice eso ya lo extraña todo, ¿cierto? Pero definitivamente ese regreso a los 90s y además con esa estructura literaria que tú manejas, el hijo que está reblujando y se encuentra de repente un manuscrito, nos pone a pensar, bueno, ¿cómo habrán sido mis padres en los 90s? Pues, o bajo el juego, ¿cómo habrán sido hace 20 años o 30 años en relación? Entonces, para que arranquemos un poquito por ahí, quisiera preguntarte, Miguel, y arrancar, ¿cuándo te pica el bicho de querer volver sobre tiempos pasados? No quiero decir sobre paternidades y sobre esto, y más adelante te voy a preguntar sobre la ciudad, pero
¿Es una constante, sientes tú? ¿Es algo que ocurre con los años? ¿Es algo que llega de repente a empezar a pensar en esos otros momentos o quizás en esa frontera cuando se acabó la juventud? Antes que nada agradecer por la invitación a la conversación. Y de otro lado quiero agradecer también a mi editor que acaba de llegar, que es Luis Roca Lin. Sin ese gran editor que me acompaña, que me ha acompañado durante casi 20 años, él fue el que creyó en mí la primera vez, Luis Roca, Luchito, como yo le digo, no estaría yo hoy aquí sentado y me ha editado, yo creo que la mayor parte de mi obra y de mis libros, y por supuesto este último, con toda la libertad, con toda la independencia de pensamiento y creativa, ¿no? Que tú sabes que eso es importante, Camilo. Yo creo que, a ver, no sé si la palabra generación sea como la más precisa para como situar a un grupo de personas de una época. Se habla de la generación de los 60, de los 70. A pesar de que mi época pudieron haber sido los 80, yo me siento muy noventero, muy de los 90. Yo hablo de los felices años 90, porque por más que en Colombia esto estuviera desbaratado, ¿no? Recuerden finales del 89, las bombas, ¿no? El narcotráfico, el terrorismo que trae, los secuestros, eso fue duro. Muchos de nuestra generación huimos del país. Era el final de una época, era el final de milenio. Por ahí hay un escritor, Joris Karl Huysmans, que dice que todos los finales de siglo se parecen, ¿no? El milenarismo, abrazar lo místico, ¿no? Porque uno no sabe qué va a pasar en el 2000. Entonces yo soy de esos niños que creció, de esos adolescentes que creció como mitificando y mistificando el año 2000. ¿Qué va a pasar el año 2000? Yo nací en el 67. Entonces, en los años 90 yo hice mi carrera, yo estudié literatura, mis mejores amigos son de los 90, la música que me acompaña es noventera. Me crié, digamos, me eduqué como un lector de libros de papel, no existían los celulares, eso empezó a aparecer después, no existía internet ni las redes sociales. Creo que el primer capítulo, yo leí sobre informática en una enciclopedia que tenía, y para mí era algo súper ajeno. Mi primer computador creo que lo tuve en el año 90 y estaba estudiando literatura en el Nacional, tal vez en el año 92, una cosa así. E internet era una cosa muy floja por teléfono, no sé si ustedes recuerdan el sonidito para conectarse, ¿no? Entonces esto era muy lento. Pero ya le corté la llamada a mi papá. Exacto, ya había una transformación, exacto, por teléfono, todo esto. Entonces yo ya había escrito una novela sobre los finales de los 80 hacia los 90, que fue Disturbio, ¿no? Porque era un país distinto, y este otro era otro país. Yo sentía que era un estudiante que se acaba de graduar de literatura, como muchos otros, que no veía, digamos, ninguna perspectiva en un país absolutamente violento, en un país lleno de miedos. Yo no sé qué tanto haya cambiado esto, pero decidí eso, como huir, salir. Y entonces hoy tengo 57 años, me gusta sentir que soy grande, que puedo mirar. Tener perspectiva es muy importante. Este libro, yo acumulé, como yo creo que muchos de nosotros, cosas del pasado en una caja. Recuerdos, cartas, fotos. Y una vez decidí en el año 2011 botar todo esto. Pero cuando uno empieza a limpiar la casa, aquí está mi esposa, bienvenida, mi amor. Ella es la culpable también, ella es mi primera lectora, que es clave, digamos, mencionarla. No pongo una coma si antes ella no la ve, entonces me alegra verte. Creo que es la primera presentación a la que puede asistir y me puede acompañar, y eso pues también para mí es una gran felicidad. Entonces te decía, Camilo, que en el año 2011 yo empecé a tratar de tirar muchas cosas y me di cuenta de que empecé a hacer como una crónica de época, de finales, de 10 años atrás, años 95,
96, 97, 98, como esa época en la que yo estuve por fuera. Y empezar a tirar es empezar a recordar, abrir una caja y empezar a sacar documentos, carpetas viejas, fotos. Y entonces ahí, el primer capítulo, que es un listado de cosas, es que yo empecé a hacer un listado porque me gustan los listados. Y eso se convirtió como en una crónica muy realista, muy aburrida de ese momento. Y eso fue lo primero que apareció de esta novela, ¿no? En año 2011. Pues a mí me pasó una cosa leyendo tu novela. Ya nos dices tú que estuviste en 96, 98. Yo llegué a Barcelona en el 2004. Entonces todos los bares, o muchos de los bares, algunos profesores, te voy a preguntar ahorita después por eso, las calles, el Marsella, ¿cómo no? Cuando uno le dicen, hay un lugar donde sirven absenta, y uno dice, hay que ir. Hay que ir, claro. Antes de que la prohibieran, porque creo que ya después la prohibieron. También conecté mucho con eso, porque es una Barcelona en la que yo viví prácticamente 9 años, en la que me fui estudiante doctoral y volví padre de 2. Entonces creo que me creen cuando digo que pasaron cosas, ¿no? Sí, hubo movimiento, claro, sí. ¿verdad? Entonces claro que esta es una novela que evoca la juventud o digamos las épocas pasadas, o para no enmarcarlo como de una forma como tan, como que el que piensa ahorita está viejo y el de entonces era joven. No, es épocas pasadas, con el filtro, con la pátina del tiempo, con unas estrategias que ahorita también te quiero preguntar. Pero claro, también es una novela sobre la ciudad. Y eso creo que no es la primera vez que tú lo haces. No. Es la influencia de la ciudad y cómo la ciudad permite crearte como escritor, como observador y bueno, y con todo lo que tiene. Entonces, antes de que entremos en el papel, yo te quería preguntar, ¿por qué no nos cuentas cómo fue esa Barcelona de la que nos estás hablando? 96, 97, Barcelona acaban de pasar, está a punto de que ocurran los Olímpicos. No, ya después, porque fue 92, exactamente, que eso supuso una gran transformación de Barcelona, el Puerto Olímpico, una cantidad de cosas, y ni hablar de la identidad catalana, con la que tú también te metes un poco por el lado, ¿no? La buena y la mala. Sí. ¿No? Pues fíjate que si uno mira escritores del boom, Carlos Jaime, y si uno mira, por ejemplo, escritores colombianos, no sé, como Collazos, como Moreno Durán, que vivieron en esa época en la Barcelona antes de los Juegos Olímpicos, es otra Barcelona, es otra ciudad, son otras calles, son otros lugares. La Barcelona después de los Olímpicos es la Barcelona transformada que yo vivo, me tropiezo con centros comerciales y me tropiezo, digamos, con una ciudad distinta a la que conocieron estos autores que yo leí, que las ciudades se transforman. Entonces el tema de la ciudad para mí siempre ha sido muy importante. Bogotá, Ciudad de México, Berlín, Dublín, París, son ciudades literarias y son ciudades que tú puedes encontrar. La misma Bogotá es, creo que, de las ciudades más literarias, no sé si con Medellín de Colombia. Son ciudades muy contadas. Y Barcelona está contada también muchas veces por no solo autores de todas partes, sino autores propios de España, catalanes. Yo creo que la ciudad como se transforma, la ciudad que yo dibujo, que yo construyo en Love, es una ciudad imaginaria también. Yo, fíjate que estuve, por ponerte un ejemplo, en la Plaza de España, que queda al finalizar la Rambla Cataluña, un poco antes de llegar pues como al muelle. Hay una plaza, había un hostal en mi época que se llama El Kabul, que era un hostal de árabes, un chuzo, que eran cuartos con camarotes, y ahí se quedaba uno como mochilero, ¿no? Ahí se tomaba uno, yo creo que describo un poco eso, sí, en la historia, se ve unos cortados o unas cervezas, unas cañas, tú que conoces bien, sabes cómo es un poco el tema en verano o en invierno. Sí. Y yo fui hace unos años otra vez, y hoy ese mismo bar, El Kabul, es un hotel de diseño, ¿no? Lo que llaman hoy un hotel boutique, luces de neón, cuartos muy sofisticados. Entonces esta es otra ciudad, y muchos de los sitios, por ejemplo, un restaurante muy popular donde uno comía paella de un par de viejitos valencianos, el Riera se llama, eso desapareció. Entonces todo eso, toda esa, digamos, experiencia que yo viví en esa ciudad se transformó en otra cosa. Y digamos que agradezco después esa caja se convirtió el mapa, los tickets de metro, yo viví con pesetas, todavía el euro, ya tú viviste con los euros, todavía el euro no había, digamos, no se usaba todavía como moneda de cambio en España. Entonces
a mí me gustaba recorrer la ciudad, todavía uno podía recorrer la ciudad, todos estos barrios que menciono, que conformaron pues como mi laberinto, porque uno era rico salir a comprar el pan solo por ver los edificios, las calles, la gente, porque es una ciudad que vibra, es muy vibrante, siempre ha sido turística, siempre ha sido, digamos eso, invadida por curiosos, es una ciudad muy cosmopolita, es una ciudad donde pues uno conoce a todos los escritores europeos porque pasan necesariamente por Barcelona, por las traducciones, con el pretexto de estudiar un doctorado. Básicamente lo que yo quería era vivir esa ciudad. Entonces, digamos que todas esas impresiones de alguna forma yo quería mantenerlas vivas porque uno empieza a olvidar, y esa crónica del 2011 como que retiene todo esto, pero eso no era una novela todavía. Claro, claro. Hay uno de los más, creo yo, uno de los más difíciles retos que puede tener un autor, un novelista cuando decide visitar otra época es cómo conecto con la sensibilidad entonces y dónde pongo la diferencia del personaje con el narrador o con la voz creativa, ¿sí me explico? Sí. Es decir, porque Braulio a mí lo que me gusta mucho de esta novela es que es locamente juvenil, o sea, es estruendosamente juvenil. Sí. Un personaje que se llama Love, no las decisiones que toma el personaje, es en verdad meterse en un túnel del tiempo para poder entender sensibilidades. ¿Cómo te fue manejando esa sensibilidad y recuperando esa sensibilidad? ¿Es una sensibilidad que tienes todavía a flor de piel? ¿Algo con lo que te conectas muy rápidamente? ¿O dijiste, no, voy a construir a Braulio, lo voy a hacer de esta forma, voy a echar más mano de esta caja de recuerdos o de pronto de textos? ¿Cómo te ubicaste desde esa perspectiva sensible? Porque creo que algo que tiene la novela, ya lo dije, abierta y descaradamente juvenil, y claro, eso también obliga a un pacto con el lector y quien la está leyendo. Qué buena pregunta, no lo había pensado, no me habían preguntado esto. Cuando uno mira en perspectiva, decía Oscar Wilde que uno cuando envejece físicamente, pero por dentro sigue siendo un eterno jovencito. Eso también lo repite por ahí en una novela Macror, el Gaviero. Creo que Pedro Villalba, bienvenido Pedro, qué alegría verte, podrá, digamos, como también corroborarlo. Entonces hay un diálogo primero con uno mismo, y ese diálogo es con los recuerdos, con la memoria, con lo que uno guarda. Cuando yo regreso con cajas, yo recuerdo que mi mamá, yo guardé debajo de unas escaleras unas cajas y se olvidaron. Mi mamá un día me dice, voy a limpiar la casa, esos arreglos que uno hace en enero, no en diciembre, en enero uno quiere botar todo. Si usted no viene por esa basura, yo la boto, porque para ella todo eso que yo tenía en unas cajas eran papeles, documentos, y eso empieza a llenarse de polvo, de moho, a volverse obsoleto. Cuando yo empiezo a recuperar todo eso, a mirar fotografías, 10 años después, yo empiezo a recuperar, digo, este era yo hace 10 años, o hace 12, o hace 15 años, empiezo a leer cartas, mire lo que yo sentía, diarios, anotaciones, empiezo a recordar mis viajes, mis amigos, mis relaciones en ese momento. Entonces, como que se despierta, ese es el primer diálogo que tengo yo con la experiencia. Pero no es suficiente para escribir una novela, ni suficiente para construir un personaje, porque el primer personaje, lo pueden corroborar mis lectores, mi editor era más ingenuo, más tonto, más torpe, porque pues era un personaje plano de una crónica, de pronto de unas memorias o de un viaje que quería estar ahí. Digamos que hay un diálogo con lo biográfico, sin que la novela sea necesariamente autobiográfica, sí hay un diálogo con la vida. Pero entonces luego viene la literatura a alimentar eso. Y la literatura, te estoy hablando de todo, por ejemplo, el género de novela de amor desde sus orígenes, pensemos un poco en La Odisea, que es mi novela favorita, y pasando por relatos como un relato bellísimo de Carson McCullers que se llama Un árbol, una nube, una roca, una nube, que es precisamente un personaje que evoca pues el gran amor de su vida, dice que empezó al revés y entonces que tiene que empezar a amar las pequeñas cosas. Entonces, por ejemplo, la lectura de las novelas de amor empieza uno a despertarle el amor más juvenil y más adolescente, no el amor de los adultos, que es otra cosa, sino, en segundo lugar, las novelas de experiencias de otros escritores en Europa. Vila Matas, por ejemplo, claro. París nunca se acaba.
Y no sé, Julio Ramón Ribeiro con este hermoso relato que se llama Solo para fumadores, que es su experiencia en Europa. El mismo, el mismo autor nuestro chileno, que ahora Roberto Bolaño, que también tiene esa experiencia española, ¿no? Entonces empiezo a recuperar la experiencia de estas novelas de aprendizaje. Las novelas de aprendizaje son novelas precisamente de la transformación de este joven. Entonces quería que fuera joven, que tuviera cierta ingenuidad. Ya empiezo a construir el personaje literario de Braulio, que estuviera enamorado de la poesía, sin corta, que fuera abiertamente. En la crónica no era poeta. Entonces la poesía se vuelve esencial y empiezo a leer poesía desatadamente. Y que se enamorara impresionado no solo del amor, sino de la belleza de quien se enamora. O sea, que tenía que ser algo radical. Gracias a mis lectores y a mis editores pude transformar literariamente a este personaje que antes tenía otro nombre, que tenía raíces autobiográficas, en un personaje literario que cobró muchísima más fuerza. Entonces había un diálogo con mi experiencia, un diálogo con la literatura, un diálogo con la poesía, pero también un diálogo sobre qué era ser joven en los años 90, porque es que ese es un concepto que se transforma, ¿no? Yo veo los jóvenes millennials o los amigos de mis hijos, de mi hijo que tiene hoy 19 años, que está joven, y son juventudes muy distintas. O sea, ¿qué significa ser un joven sin celular, estudiante pobre en Europa, migrante temporal, sin amigos conocidos, ¿no?, allá al otro lado del charco, y solo $3,000 en el bolsillo, así que mágicamente convierte, ¿no?, para la ley en 6,000? ¿Y qué hago yo aquí, no?, en la crisis. Entonces, claro, yo fui a hacer un doctorado en comunicación, pero dije, no va a hacer que mi personaje cometa los mismos errores que yo. Lo voy a poner todavía mucho más radical. Vine aquí en el año 90 y pico a ser poeta. Entonces, sí, más juventud que eso. Pues a mí eso yo lo disfruté mucho en la novela, porque además por el marco que les digo que está y que ya hablaremos, la novela está inserta en un marco narrativo y cierra con Ana Buenaventura, arranca con el hijo. Entonces uno no se olvida nunca que está leyendo un personaje literario que está queriendo ser poeta y que es el hijo que está leyendo sobre el padre lo que quiso y las preguntas que eso se va a evocar. Sí, entonces ahí viene el mito de la búsqueda del padre. Ahí está Telémaco, ahí está Juan Preciado. Pero entonces, mientras estos hacen unos viajes, digamos, más físicos, el viaje del hijo, ¿no?, de Braulio, antes era un personaje, digamos, muy autobiográfico, y pues lo vuelvo un padre y lo mato en la historia, y hago que aparezca un hijo que descubre al papá en un viaje de recuerdos, de una caja. Sí. El viaje del hijo es sencillamente que la mamá lo llama y le dice, venga por las cosas de su papá, que son un montón de basura básicamente para la madre, porque si no las tiro a la basura. Él va, abre la caja y empieza a encontrarse con las cosas que conservaba su papá, que eran eso, cartas, fotos, hasta que se encuentra con un manuscrito, porque fíjate que finalmente la historia de Love es la historia de una obra no publicada, un manuscrito, un borrador que el papá guarda en una caja y se dedica a hacer otras cosas. Y de un poema que nunca se lee. Y de un poema que nunca se leyó, sino que son fragmentos, y de un montón de cosas irrealizadas, incompletas, inconclusas. Hay mucha huella. Es una búsqueda de la memoria, es una búsqueda en lo poco que queda en los despojos que quedan ahí de su padre, básicamente. Yo creo que ahí hay una cosa muy bonita, hay un texto de David Grossman que a mí me gusta muchísimo, que es Conocer al otro por dentro o el deseo de ser Gisela. Ajá. Y él tiene una parte muy bonita que dice que en sus recitales, cuando son en la tarde y de repente está metido en el libro y mira hacia el público, él dice, hay un momento en el que logro detectar en los ojos del público cosas que normalmente no vería. Y él dice, tanto así que me puedo imaginar durante un breve segundo cómo habrán sido de niños. Y me parece una imagen muy bonita, ¿no? Y además porque es un texto en el que él después habla, bueno, en otros hablará sobre lo que le pasa a su hijo, en fin. Pero ese ejercicio como de visitar me parece que es muy bonito, y ya no lo pones a través de Telémaco, ¿no?, que es búsqueda del padre.
Pero lo anterior quería solamente contarlo por contarlo, porque lo que quiero es coger lo griego que estás diciendo, porque hay unos muy bonitos epígrafes en la novela y ahí hay 3 dedicados a Circe, Sí. ¿verdad? Entonces, ¿por qué no nos cuentas también? Porque ese ya la novela es muy literaria también, y Braulio es un personaje muy literario, ¿cierto? Virginia Woolf me recordó cuando Álvaro Mutis, ¿cierto? Dice que García Márquez cuando llega, no sé si es Cepeda o que le dice, leas esto para aprender, no, eso es Pedro Páramo, perdón, pero Cepeda le habla mucho a García Márquez de una vieja inglesa que tiene que leer y es Virginia Woolf, ¿cierto? Sí. Ahí están hay una cantidad de guiños Totales. García Marquianos que viene de Macondo, etcétera. Hay toda una lectura pues de la tradición. Exactamente. Que me ha alimentado. Y es muy literaria y está muy bien metida. Pero quedémonos por lo pronto con lo griego, con esa mención de Circe. Ya nos acabas de decir que la Odisea es tu novela favorita, un personaje que al final no sabe muy bien en qué va a quedar, pero va a perder a su Circe, o acaso va a quedar enamorado de su Circe, o esa es la pregunta que ustedes tendrán que resolver. Esa ¿cierto? es una bonita pregunta, Camilo. Pero, ¿cómo entra lo griego en esto? Porque lo me parece que griego es muy literario. tiene que ver con, o sea, para mí la Odisea viene siendo como la primera gran novela de la historia de la literatura. Claro, Don Quijote es la gran novela en lengua española, pero la trama de la Odisea, mientras Aquiles es un guerrero, no es la novela épica, Ulises es un tipo que solo quiere regresar a su casa y que un montón de personajes maravillosos, un montón de diosas se lo quieren impedir. Y él dice, quiero regresar a mi casa, y llora con Penélope y con Telémaco. Y en la casa, en el hogar, hay unos pretendientes tratando de casarse con Penélope porque creen que él ha muerto. Se demora 10 años en la guerra, 10 años en el viaje de regreso. Entonces primero hay un tema de la nostalgia, ¿no? Esa nostalgia del hogar, como los quiero regresar a casa, es el nostos, ¿no? Entonces son las novelas de los héroes. Todas las novelas después de la Ilíada son novelas del nostos, de nostalgia, del regreso, nostalgia, del dolor de regreso a casa. Y lo otro, me impresionaron 2 cosas. La Ítaca, por ahí escribió un ensayo sobre Ítaca maravilloso, y que quería transformar a Love en una diosa contemporánea literalmente, pero no quería que fuera Helena, quería que fuera la contraparte de Helena, y dije Circe. Entonces me puse a investigar sobre este personaje. Circe es un personaje épico, extraordinario, y sigue viva en la poesía, por ejemplo, de Louise Gluck, ¿no? Sí, claro. O en la poesía de esta Linda Pastán, poetas norteamericanas que murieron el año pasado, grandes poetas. Y ellas empezaron no solo la poesía, sino, no sé, hay un libro de Joseph Campbell que se llama Diosas. Sí. Y el tipo dice una cosa extraordinaria, que en el principio fueron las diosas. Y empieza a hablar de la transformación de los dioses por la invasión de unos bárbaros en Grecia que empiezan a imponer, ¿no?, a unos dioses masculinos y a desterrar a un montón de diosas femeninas que había en ese momento. Y entonces me encarreto con Circe, bruja, hechicera, bella, dominante, que se enamora de Ulises y que le dice, cuando yo leo esta parte, cuando ella le dice, y hay un montón de autores hablando sobre esta diosa, o sea, hay un montón de autores, el mismo el Butler, este gran traductor de la Odisea, que dice que además la Odisea la escribió una mujer. Eso es una maravilla. Nausicaa, dice. Sí. Podemos ver, dice, la voz de una mujer en la Odisea, ¿no? Y de hecho una traducción en español que tenemos muy bella es basada en esa traducción que hace Butler del griego al inglés, ¿no? Entonces me encarreto con Circe y me empiezo a investigar a Circe. Entonces digo, bueno, pues este man no se va a enamorar de una mujer cualquiera. O sea, si va a enamorarse, si es un poeta, se tiene que enamorar de un personaje extraordinario. Y esa construcción fue la cosa más difícil, porque tenía que hacerla, digamos, bella, pensando en el estereotipo, pero alejándome del estereotipo, no europea. Tenía que ser, por ejemplo, europea, alta, distinta a Braulio, que pues siempre pues tenía bellezas a su alrededor, pero necesitaba algo que lo sorprendiera, que no se la creyera, ¿no?
Y para mí fue importante empezar a la construcción de este personaje femenino que fue muy difícil. Entonces de ahí viene todo el tema de empezar a recoger como lo griego, todo el mito y encarnarlo en este personaje. Además, la elección del nombre fue otro gran trabajo, digamos. ¿De dónde literario. sale ese nombre? Sí. Tiene varias tradiciones. Una, antes no se llamaba así, pero es que yo me debo a mis lectores, a mi gran lectora, que es Gabriela, que el primer manuscrito le pareció fatal, horroroso, negativo, la mujer plana. Eso me lo dijo cuando hace 4 años, 5 años ya van a ser tal vez, que le dije, ya está lista la novela, leyó de español. Y yo le miro la cara, ya no necesito. No le gustó, entonces a trabajar juicioso, ¿no? Le di la vuelta al personaje, o sea, le di la vuelta. Transformé estos personajes autobiográficos quería que fueran personajes literarios. Entonces, el nombre surge, yo decía, tiene que ser un nombre, primero, heredado de 3 tradiciones. La colombiana, John, Lady, mi mamá se llama Betty. Mi mamá tiene nombre anglosajón. Sí, las Lady de la época de Lady Di. Claro. Que se menciona. Ahorita van a nacer las Melanias, estoy seguro. Melania Rodríguez o Melania Pérez, estoy muy seguro porque no tenemos un contacto, un diálogo todo el tiempo. Hay un sector social en Colombia que pues, se maravilla por estos nombres y uno pues Love no me parece tan extraño. Entonces luego agarré la tradición hippie. Los papás tienen que ser hippies porque para ponerle Love, y yo tuve una amiga que se llamaba Nube Rosa Sandoval. Nube Rosa, y sus papás vivían en La Calera, ¿no? Tenían un Jeep Willys, no sé qué, eran teatreros, era una maravilla, fumaban marihuana todo el tiempo, y la hermana, arcoíris, no, qué campeón. Entonces, digamos que estaba justificado. Los 90, yo no sé si tú recuerdas que los que no sabíamos inglés, escuchábamos a Jaime Sánchez Cristo en Caracol Estéreo traduciendo toda esta música gringa. Celine Dion. Exacto. Y lo que uno entendía era love, love, y todo el tiempo love me do, love. Entonces, era la palabra más transparente del inglés. Y yo sí creo que eso permeó de alguna manera un sector, así uno lo niegue, de lo que ha sido no solo la educación sentimental, sino también lo que hace parte de nuestra educación cultural, ¿no? O sea, claro. sin ser dogmáticos con el diálogo con las lenguas. Entonces, y falta una tradición, la literaria. Shakespeare en inglés, la palabra love aparece, pero montones de veces. O sea, yo dije, no, pues, es decir, no es que quiera justificar el nombre, es que era natural que ella, con esos padres, con mi tradición de alguna manera cultural y con la tradición literaria no se pudiera llamar de esa manera. Entonces creo que me ayudó mucho sostenerlo, porque si tú te inventas un nombre de esa naturaleza, tienes que sostenerlo a lo largo de la historia. Exactamente, y sostenerla con las cercanías y las lejanías de las que estamos hablando. Exacto. Y de pronto con esto me entienden más la pregunta de hace un rato, porque uno empieza a leer y hay un personaje que se llama Love y uno dice, se le fue la olla. Y no, porque representa muy bien todas estas cosas. Entonces, muchas gracias, Miguel, por esa respuesta. Hay algo que también me llama la atención y que pues fue una coincidencia con un gran tema que se está hablando en este momento, pero no exento a muchas realidades que incluso han aparecido en novelas latinoamericanas de los últimos más recientes años, que es la condición del migrante, ¿no? Pero además este migrante que no se sabe si es marroquí, si es colombiano, si es latino, me imagino que por el color de la tez, ¿cierto? Como por el color de la piel, por todo esto, pero hay unos elementos en los que hay una clara reflexión en que, claro que es rico uno irse a Barcelona, claro que es rico irse por fuera, pero eso puede tener un precio y a este pobre Braulio le dan en la jeta 2 veces seguidas, ¿cierto? Primero frente al mar y después primero unos fachos y luego unos vascos. Sí, ¿no? Sí, de acuerdo. Sí. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito sobre eso? ¿Fue algo también de los 90s o fue algo como actual? Sí, yo pienso que la condición de ser extranjero ha sido histórica, o sea,
desde los orígenes, yo creo que del Homo sapiens, lo que nos ha hecho diversos y fuertes es la migración. Entonces el tema de las migraciones siempre ha estado ahí. Yo pienso que la visibilidad es porque hoy ahí tenemos más medios de comunicación y más formas de enterarnos de qué es lo que pasa con los migrantes. Pero yo recuerdo cuando yo llego de migrante y no quería migrar, iba a estudiar, yo no me quería quedar en Europa. Yo una vez llego y digo, no, yo quiero en algún momento regresar, ya eso lo tenía clarísimo, pero quiero vivir la experiencia. Entonces descubro que yo podía ser peruano, boliviano, colombiano o moro. Yo, si tú miras las fotos, yo no tenía barba en esa época, tenía el pelo así revuelto, rizado, ¿no? Era flaco. Entonces yo perfectamente podía ser de cualquier lugar de América Latina, del sur, ¿no? O moro. Bueno, entonces, y me enfrenté a muchos clichés también de los mismos catalanes, ¿no? A sus prejuicios. El racismo es una conversación cotidiana. El racismo es una cosa política de arriba. Que el líder esté como ahora proponiendo políticas racistas, no. El racismo es un sentimiento como de enajenación cotidiana de personas en la calle, que miran al otro y como extraño. Es una mirada, es un gesto. Quizás no se converse públicamente y se haga en casa, o de pronto se le sale algún comentario racista a alguien porque pues se retiene, pero se retiene, pero esa emoción no me tocó directamente porque yo era un estudiante, yo trataba de defenderme pues con mis cosas, ¿no? Es decir, no, yo estudiaba, tenía amigos, iba a bares, sí, comía rico, aunque era estudiante pobre, pero sí miraba. Entonces, por ejemplo, esta experiencia de vender cosas en la calle la hice una vez para ponerme en el mismo lugar de la cantidad de migrantes que había en la Rambla Cataluña de África y de América Latina, vendiendo cosas. Y mirar, y yo ya lo había hecho en algún momento, de abajo hacia arriba, a los turistas, a la gente que pasa, es otra cosa. Uno dice, pucha, qué duro, qué difícil. Pero bueno, ¿cuál es el precio? La seguridad, más libertad, poder ser alguien distinto, poder, en un país lleno de formas, de violencia, de hipocresías, uno se sentía ajeno y había mucha libertad. Uno podía ser quien quisiera y no se sentía, digamos, juzgado en otros sentidos. Pero las experiencias no eran tan fuertes. Sin embargo, necesitaba resaltar que sí existía el racismo, que Europa no está exenta de racismo. Si por más modernidad que haya pasado, que haya ocurrido, en ningún país del mundo es totalmente liberal y diverso como uno quisiera, ¿no? Esos son como fuerzas que llegan, se van, como tendencias. Yo no sé qué ocurre, pero pues la historia se mueve en esas dinámicas, ¿no? Estamos como una reacción horrible de esto. En mi época había mucha libertad, sin embargo sí había gestos. Esto del supermercado es una experiencia que yo escuché riéndose, Entonces antes la palabra sudaca, hasta que no la aceptamos, hería. Después sí, sudaca, y que a ver, sí, ya no nos hiere, pero en ese momento todavía había muchas sensibilidades con las diferencias y con la diversidad. Ya esto estaba cambiando. Entonces quería también como mostrar esa experiencia de que los trabajos, los oficios son para los migrantes o para los artistas, ¿no? Entonces barrer, limpiar, atender, ¿sí? La cerámica, la poesía, escribir, tender las camas, limpiar los vidrios. Esos son los oficios. Poner ladrillos, ¿cierto? Arreglar la electricidad de una casa, pintar paredes, esos son los oficios. Alguien tiene que hacerlo y alguien no quiere hacerlo. Entonces de ahí nace también toda esa lectura, porque la novela también es sobre los oficios, y cuando es sobre los oficios es sobre los migrantes. ¿Sí? Yo le decía a mi hijo hace poco que estuvimos en el sur de Chile y había tejedoras y de lana, y si es que hay ovejas, todavía hay campo, hay campesinas, entonces donde hay ovejas hay lana y hay gente que teje, ¿no?
valijas, sombreros, y es eso, es otro oficio. Entonces yo descubro eso y me parece chévere porque me parece, lo relaciono con la escritura como un oficio, con la vida, el oficio de vivir, ese Cesare Pavese que me encantó, el oficio de amar, eso se hace todos los días. Entonces ahí también hay toda una reflexión sobre los oficios y los migrantes. De hecho, él va a trabajar en una oficina de una abogada para limpiar, ¿no? Pero además es un lector, ¿no? Entonces es bien interesante, ¿no? Está leyendo a Virginia Woolf, pero en sus tiempos libres, pero mientras para ganarse unas pelas, ¿no? Sí, Unos duros, entonces limpia la oficina de una abogada. Y hace el café mejor que los italianos. Y hace el, claro. Que ese es el... Ese. Pero fíjate que eso fue un descubrimiento, o sea, esa iluminación, esa fuerza a la novela es posterior, ¿no? Eso es todo un trabajo, darle la vuelta durante más de 10 años como a esa trama y como aceptar que hacemos cosas bien, que hacemos también, pues podemos ser felices y hacer las cosas mejor que otros, ¿no? Eso me gustó también darle la vuelta al personaje por esas razones, ¿no? Hace el café mejor que los italianos. Exactamente. Bueno, pues Miguel, muchas gracias. Yo voy pasando la palabra a Carlos también, si quiere, y por supuesto al público. Lo último que me queda decir es una novela que recomiendo mucho, es una lectura que tiene muchas capas literarias, un trabajo que ya no lo estás diciendo tú ahora, hay un trabajo serio de capas, de orfebrería, de carpintería, para poder que todos estos distintos elementos queden plasmados. Entonces, por mi parte, Miguel, muchísimas gracias y paso la palabra Gracias a ti, Camilo, por Carlos. las preguntas.